invitación para edificarnos mutuamente. Para eso estamos aquí, para edificarnos mutuamente y animarnos unos a otros a continuar en la obra misionera. Bueno, no sé si ustedes deben saber, seguro que sí, me han pedido compartir sobre el tema de la oración misionera mundial. Y es un tema que es todo un tema, ¿no es cierto? Es un tema que es todo un tema, por cuanto la oración de manera general en las iglesias es como la cenicienta de la iglesia. Es algo que está postergado, es algo que está desconsiderado y diríamos hasta lleno de cenizas, ¿no es cierto? Me convertí en una iglesia donde su ADN, si me permiten el término, era una iglesia misionera hasta la última fibra. Y también la vida de oración era muy vívida, intensa, una oración sostenida, incluyendo la oración en el contexto misionero, que era tan natural y tan cotidiano como el hecho de congregarse cada día domingo. Y por ejemplo, los cultos de oración eran muy asistidos, las vigilias de oración era una presencia importante en la congregación. Y estamos hablando de una congregación de aquel entonces, estamos hablando de muchos años atrás, de unas 3.500 personas. Y los grupos de oración mantenían un sostenimiento en la obra misionera y por lo tanto era la vida de la iglesia. Y no era tanto como una respuesta a programas, no era tanto una respuesta como una obligación impuesta, sino que esto fue el resultado de una enseñanza bíblica y un obrar del Espíritu Santo que llevaba a la iglesia a orar, a clamar a Dios. Y era muy interesante ver a hermanos de todas las edades, porque usted veía jóvenes orando, adultos orando, ancianos orando. Y lo lindo era ver que, por ejemplo, de los jóvenes que intercedían en ese momento por las misiones, Dios llamaba a algunos de allí para la obra misionera. Era lindo ver cómo Dios trabajaba en el corazón de la juventud, trabajaba en el corazón de los adultos, y todo esto era parte de la vida de la familia como iglesia cristiana. Yo recuerdo mucho a un grupo de ancianas que oraban todos los días, muy temprano en la iglesia. La iglesia siempre estaba abierta todas las mañanas para quienes quisieran ir a orar. Yo recuerdo que siempre había un grupo de ancianas fieles, arrodilladas, orando para que Dios levante obreros, orando por la obra, orando por las misiones. Y yo recuerdo a algunas de ellas pidiendo el nombre de los jóvenes. ¿Y usted, jovencito, cómo se llama? Y con mano temblorosa a veces anotaban allí en un papel el nombre de uno. Y bueno, el resultado de esa oración, el fruto de esa oración es que Dios levantó muchos ministerios para la obra misionera. Y yo creo que el tema que nos reúne en esta mañana es muy importante porque a veces todo lo queremos solucionar con programas, ¿no es cierto? Vivimos en la era de los programas. Y los programas son importantes, pero tienen un impulso de alcance inicial, nada más. Y creo que lo que tenemos que buscar seriamente como cristianos, como iglesia, como hijos del Señor, es que Dios pueda obrar en el corazón nuestro para tener realmente una carga de oración, una vida disciplinada de oración en la extensión del reino de Dios. Hay un predicador que dijo que Dios no unge programas, Dios unge personas, porque Dios quiere usar personas. Y lo que quisiera en estos minutos que tengo, tratar con ustedes, más que aspectos prácticos de la oración, que creo que Dios nos va a dar sabiduría a cada uno de nosotros para implementarlo en las diferentes iglesias, más que asuntos prácticos de la oración, es poder meditar la oración de alcance misionero como una expresión del quebranto del corazón de la iglesia. La oración misionera como el quebranto del corazón de la iglesia. Así que por favor quiero que me acompañen al Salmo 126, por favor si podemos ahí tener todos el Salmo 126. Y vamos a leer el versículo 5 y 6, Salmo 126, versículos 5 y 6.
Dice ahí la palabra del Señor en el Salmo 126, verso 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Permítame orar una vez más y encomendar este tiempo al Señor. Padre amado, te damos gracias porque reconocemos que estás en medio nuestro en esta reunión. Y Padre, gracias porque tu presencia nos permite acercarnos a tu trono de gracia y poder orar en esta mañana, rogándote que al abrir tu palabra, el obrar del Espíritu Santo pueda tocar nuestras vidas, abrir nuestro entendimiento, ensanchar nuestro corazón. Y suplicamos que tú, conociendo exactamente la necesidad de cada uno de nosotros, puedas llegar a lo más íntimo, Padre. Permítenos tener un encuentro contigo. Permítenos que un tiempo sosegado, quieto, podamos encontrarnos contigo, Padre, y tú puedas hablar al corazón. Gracias, Señor, por estar aquí. Gracias por este tiempo. Todo lo encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 El predicador Leonard Ravenhill acuñó una frase que creo es importante mencionarla en el tema que nos reúne en esta mañana. Él dijo: el mundo ha perdido la capacidad de sonrojarse por su vicio, pero la iglesia ha perdido su poder para llorar sobre él. La iglesia ha perdido su poder para llorar sobre él. Yo creo que este pensamiento nos debe llevar a pensar y recordar que la oración, buscando el rostro de Dios, y hay que subrayar eso, buscando el rostro de Dios, para la extensión de la obra misionera, debe pasar necesariamente por el quebranto de la iglesia. Por ejemplo, un día el profeta Zacarías dijo lo siguiente: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Derramaré, dice, espíritu de gracia y de oración. Y es interesante que el Señor puede derramar espíritu de gracia y de oración, y que esto tiene que ver con la obra sobrenatural de Dios en nuestros corazones y que nos lleva a orar. Por eso el texto dice espíritu de oración, y que nos lleva a orar para la extensión del reino de Dios, no como una práctica rutinaria, no como una práctica fría, ¿no es cierto?, sin expectativa, sino como una disciplina de oración generada por el Espíritu Santo y que mira a la cruz con quebranto, que mira a la cruz con quebranto. Que mira la cruz con quebranto porque el pasaje que hemos leído en Zacarías capítulo 14 dice que el Señor va a derramar espíritu de gracia y de oración. Pero a continuación el texto dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron. Es una enseñanza profética de la cruz. Mirarán a mí, a quien traspasaron. Y noten, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Es decir, que en este mensaje profético de Zacarías, aplicado a la iglesia, es que una iglesia que mira la cruz, buscando al Señor genuinamente en oración, va a pasar por el quebranto. Es decir, la cruz quebranta siempre, hermanos. La cruz quebranta. Dice el texto en Zacarías que se llorará, se afligirá. Yo creo que aquí tenemos que rescatar un pensamiento que todos tenemos que reflexionarlo y pensarlo. Es que si no hay quebranto en la intercesión por las naciones, ¿por qué tendría que haberlo en la conversión de multitudes? Si no hay quebranto en la intercesión por las naciones, ¿por qué tendría que haber quebranto en la conversión de las multitudes?
Y notemos por favor que el quebranto de la vida del creyente surge del mismo corazón de Cristo, a quien traspasaron. Es Dios mismo quien va a derramar esa carga por orar, ¿no es cierto? Es la oración misionera que está bañada como un bálsamo que proviene de la cruz y que se derrama por el clamor sobre un mundo y un mundo que está moribundo. Y es por eso que el profeta dice, derramaré, en nombre de Dios dice, derramaré espíritu de gracia y de oración, en el propósito de Dios para orar por una humanidad que está perdida, desenfrenada y sin esperanza. Ahora, algo que no podemos olvidar es que una de las características de Jesús es que Él es experimentado en quebranto, como dice Isaías. Jesús es experimentado en quebranto. Permítame decirlo en estas palabras. Él sabe en carne propia lo que es encarnarse en un mundo degradado, por el cual tenía que mediar para su rescate hasta la muerte y muerte de cruz. Y en esto no hay sonrisa, en esto hay quebranto, hay quebranto. Cuando por ejemplo vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 8, si me acompañan ahí por favor. Notemos lo que dice en Hebreos 5, 8. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, ¿no es cierto? Y notemos algunas palabras que creo que son pertinentes subrayarlas, con gran clamor, lágrimas, ruegos, súplicas, por lo que padeció. Lo que quiere decir que la oración intercesora por la redención de la humanidad, por la redención de la humanidad, fue una maravillosa siembra sembrada con lágrimas, con lágrimas. Y estamos hablando del clamor y las lágrimas de Jesús. Note usted que dice que en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído, dice. Y uno se pregunta, ¿de qué muerte le libró el Señor? ¿De qué muerte? Si Jesús murió. ¿Cómo que fue oído Jesús por su temor reverente? Si Jesús murió en la cruz. ¿Por qué dice el texto en Hebreos que Él clamó y al que le podía librar de la muerte y fue oído? ¿Cómo puede decir esto el autor de Hebreos? Es que recordemos, estando Jesús en el Getsemaní, justamente en oración, en una batalla infernal, Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y cuando Jesús dijo que su alma está muy triste hasta la muerte, no está usando una hipérbole, no está exagerando, esto era real, estaba a punto de morir. Pero resulta que Jesús no iba a morir allí, en el Getsemaní. Jesús no iba a morir allí porque estaba dentro del propósito de Dios para pasar por la muerte de cruz, por la muerte de cruz. Y cuando la Biblia dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente, que Jesús está orando a Dios Padre para que le libre de la muerte del Getsemaní, porque su alma está muy triste hasta la muerte. Era el clamor del Redentor para pasar necesariamente por la cruz, porque Él es experimentado en quebranto. No solamente fue quebrantado durante todo su ministerio, no solamente fue quebrantado en el Getsemaní, sino que el autor de salvación, de eterna salvación, estaba clamando a Dios con quebranto para pasar por muerte y muerte de cruz. Y vemos entonces que la intercesión del Hijo de Dios por la redención de las naciones fue una maravillosa siembra de la eternidad, para la eternidad. Ustedes siempre recordamos a Pedro, ¿no es cierto? A Pedro lo recordamos en todas las anécdotas que hay, porque Pedro, ustedes saben, es el impetuoso y siempre habla y siempre metió la pata, como decimos, ¿no es cierto?
Un día Jesús les dice a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer. Padecer. Y entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle, dice. Y reconvenirle significa comenzó a censurarle, comenzó a reprenderlo. Yo me imagino a Pedro, permítanme imaginarme un poquito el escenario, que Pedro lo cogió del hombro a Jesús, ¿no? Lo llevó aparte a Jesús a hablar con él, le dijo, mira Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca, ¿no es cierto? Parece que Pedro no había leído Isaías, que Jesús es experimentado en quebranto, y ustedes saben lo que Jesús le dijo a Pedro, ¿no es cierto? Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pero después Jesús dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Por qué Jesús le dice a Pedro, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? Porque en la mirada de los hombres el quebranto no está en su vocabulario. El quebranto no está en el vocabulario del hombre. En el vocabulario del hombre está la felicidad, en el vocabulario del hombre está el éxito, en el vocabulario del hombre está todo lo que podamos ponerle, pero el quebranto no está dentro del lenguaje del hombre. Pero en cambio en el lenguaje del Hijo de Dios siempre está presente, el quebranto, siempre está presente. Y es por eso que Hebreos dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, el Hijo de Dios Jesús en carne propia supo lo que era padecer. Porque detrás de todo esto estaba el quebranto y detrás de todo eso estaba la compasión por un mundo perdido. Recordaba el testimonio de un pastor veterano, muy veterano, él tiene ya 85 años actualmente, y le conozco a él por años, y conocí a su pastor, quien está en la presencia del Señor, quien es parte de esta historia que les voy a contar. Y bueno, este pastor veterano se encontraba joven, muy joven, en una campaña de evangelización, y contó que un día salió con su pastor a predicar a casa por casa en una zona de su país. Era la metodología en ese momento. Y bueno, tocaron la puerta de una vivienda y alguien abrió esa puerta. Era un hombre mal vestido, con una apariencia descuidada. Cuenta que estaba sin afeitarse, oliendo a cigarro y con todos los olores encima este hombre, ¿no? Con la apariencia de un hombre totalmente descuidado. Y su pastor comenzó a hablarle del Evangelio de Jesucristo. Dice que este hombre no gesticulaba nada, su rostro era una sola expresión de frialdad, mientras su pastor seguía predicando. Y nuestro querido pastor don Alfredo Smith, de quien hablo la historia, el veterano, de quien era joven en aquel entonces, cuenta que de pronto este hombre con mirada fría, con expresión desinteresada, le cerró la puerta en la cara. Ahora, usted sabe lo que significa que a uno le cierren la puerta en la cara. Usted debe haberlo experimentado, usted debe haber experimentado el rechazo por predicar el Evangelio, no es nada agradable. La puerta fue cerrada violentamente y cuenta don Alfredo que al ver el rostro de su pastor, una lágrima corría por su mejilla. Y don Alfredo Smith contaba este testimonio justamente en una reunión de pastores, donde se estaba dando técnicas de evangelización, estadísticas de conversión, y en todo este tecnicismo del momento, este testimonio cayó como un bálsamo de lo que es la compasión por el perdido, la compasión por el perdido. Yo conocí al pastor de don Alfredo Smith, y realmente era un hombre compasivo, era un hombre que amaba a la gente. Y amaba a la gente porque era un hombre de oración. Y yo creo, mis hermanos, que cuando el pensamiento de Leonard Ravenhill, que el mundo ha perdido la capacidad de sonrojarse por su vicio, pero la iglesia ha perdido su poder para llorar sobre él, creo que nos tiene que llamar a una reflexión muy seria para todos nosotros. Ustedes recuerdan cuando en el Evangelio de Mateo se habla de Jesús, del corazón compasivo de Jesús, y dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y era la compasión del Hijo de Dios por un mundo perdido.
Yo creo que al leer este versículo de Mateo, uno se confronta, ¿no es cierto? No se confronta. Y Dios tiene que confrontarnos. Dios tiene que confrontarnos para sensibilizar, para ablandar el corazón que tantas veces se encuentra ajeno a la realidad espiritual de un mundo perdido, desamparado. Pero resulta que hoy en día tenemos al desamparado empresario, tenemos al desamparado obrero, tenemos al desamparado musulmán, tenemos al desamparado agnóstico, al desamparado de la tribu, que no solamente están desamparados, sino que están dispersos también, deambulando en vida. Jesús se encontraba para iniciar su ministerio y da unas palabras en el cumplimiento de la profecía de Isaías, y Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y lo que Jesús está haciendo aquí es mostrar la radiografía del corazón de una humanidad perdida, que está desamparada, dispersa, oprimida, cautiva, ciega y enferma. Porque es el corazón compasivo de Jesús, que viene a dar las buenas nuevas, viene a sanar, viene a libertar y viene a dar vista a los ciegos. Y hermanos, cuando hablamos de la oración por la oración mundial de las misiones, esto no es producto de un programa. Es el resultado de una búsqueda del rostro de Dios, que comienza a poner en su iglesia una carga por orar por las misiones mundiales, pero con lloro y quebranto, con lloro y quebranto. Y habrá que hacerlo con urgencia y con solemnidad. Y como dijo otro predicador, que mientras la iglesia pierde el fuego del Espíritu, los pecadores se pierden en el fuego del infierno. Y si esto no nos quebranta nada. El salmo que leímos dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Es la oración intercesora por las misiones, en una siembra con lágrimas que trasciende fronteras. Porque la oración misionera por las misiones es la que cruza continentes, es la que cruza océanos, es la que cruza barreras culturales, cruza los idiomas, cruza posesión satánica, cruza todo. Porque es el creyente que está intercediendo por la salvación de una persona, de una criatura. Está clamando a Dios con ruego. Y lo está haciendo porque ve la cruz. Y la cruz siempre quebranta. La cruz nos da una visión redentora de la humanidad. Y nos hace tener el corazón de aquel que murió en la cruz, que elevó ruegos y súplicas con gran clamor para pasar por esa cruz. Porque sin cruz, como ustedes saben, como todos sabemos, no hay salvación. Sin la cruz no hay misiones. Y sin la cruz no hay esperanza ni oportunidad que nadie pueda ser salvo. Y la oración tiene que pasar por la cruz. Por esa cruz que nos permite sembrar con lágrimas, pero que nos permite también cegar con regocijo. Porque en la oración misionera siempre hay quebranto. Y esto, queridos hermanos, no es algo artificial, no es algo que está forzado, sino es producto de ver la cruz bajo la dimensión redentora como el cielo lo ve. Una vez el apóstol Pablo estaba con los pastores de Éfeso y dice la Biblia que Pablo les dice: yo he servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Y esto, mis queridos hermanos, no fue por algo emotivo, sino por un corazón compasivo. Y yo creo que un tiempo donde todos, se dice que todos tienen que estar felices. Usted sabe que a veces va a un culto y de pronto dicen: ¿cuántos están felices? Levanten la mano. Como que la felicidad es la tarjeta de entrada para participar de un culto. Y fíjese, yo puedo estar triste en ese momento.
Y como que todos tienen que estar contentos, todos tienen que estar sonrientes y todos tienen que estar exitosos. Esto de hablar de lágrimas, quebranto, compasión por el perdido, como que es un tema fuera de onda, ¿no es cierto? Es un tema fuera de onda, pero no es un tema fuera de onda. Es el corazón de Dios para intercesión por las misiones. Un día Pablo dice, estando en la cárcel, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica detrás de eso hay quebranto, en el Espíritu, y pide oración para que Dios le permita hablar con denuedo y hablar como Él debe hablar. Y uno se pregunta cómo el gran apóstol Pablo, con toda la experiencia que tiene, un hombre de Dios, un hombre que dominaba la teología, si podemos decirlo así, un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, ¿cómo va a pedir oración por todo esto? Es que Pablo era consciente, como dice el mismo contexto de Efesios capítulo 6, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y es porque la oración, mi querido hermano, la oración por las misiones, con quebranto, desbarata todo intento demoníaco para impedir la extensión del reino de Dios. Porque esta humanidad está cegada por Satanás. Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo. Y es la oración intercesora, con quebranto, que puede abrir los ojos espirituales de la gente. Es para que suceda lo que el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis. Cuando el Señor Jesús le dice, yo soy el verdadero, el santo, el que tiene la llave de David y el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, y dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, dice el Señor. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo que cuando uno comienza a orar por la salvación y por un despertar espiritual en medio nuestro para la extensión de la obra misionera, Dios comienza a abrir puertas que ninguno puede cerrar. Porque detrás de todo esto hay una sobrenaturalidad de Dios. Quítele la sobrenaturalidad de Dios en la oración y perdimos todo. Está la sobrenaturalidad de Dios. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Y este es el resultado de la oración quebrantada de una iglesia que sabe ver la cruz en su dimensión real. Y entonces las gavillas comienzan a venir llenas. Comienzan a venir personas redimidas de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, limpiada por la sangre de Jesucristo, y eso trae regocijo. Y mi querido hermano, Satanás no le teme a los programas de oración. Pongan el mejor programa, pero no le teme eso. Pero sí tiembla ante una iglesia que sabe orar con quebranto, ante el trono de la gracia, y una iglesia que espera el obrar sobrenatural de Dios, agregando gente a las gavillas, y donde la oración bajo la sombra de la cruz produce un despertar espiritual, más allá de la rutina que calma conciencias, pero que nos hace ver la cruz en la dimensión real para la salvación de una humanidad. Dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y derramaré espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Quisiera terminar contándoles una historia
justamente del pastor, de don Alfredo Smith, don Carmelo Terranova, ya en la presencia del Señor. Él oraba para que su iglesia creciera. ¿Cuál era su iglesia? Su iglesia era su esposa y sus hijos. Esa era toda la iglesia. Era un hombre que buscaba a Dios seriamente y era un hombre que tenía el corazón compasivo. Y yo sé cuando este hombre oraba, cuando oraba con quebranto. Un día salió a caminar en su pueblo diciéndole a Dios: ¿qué es esto? Trabajo duro, predico, no hay gente. Pidiéndole al Señor por uno para Cristo, por uno para Cristo. Y cuando estuvo caminando por las calles de ese pueblo, se encontró con un hombre borracho, tirado en el piso. Y entonces él se acercó, lo incorporó un poco y el borracho le vomitó. Y él cuenta que era el único terno que tenía, un terno azul. Y al rato comenzó a llover, así que estaba vomitado y mojado. Y entonces lo único que salió de su corazón era decirle: amigo, Cristo le ama y yo también le amo. Lo jaló hacia una parte más segura para que la lluvia no le cayera y le puso un boletín en su bolsillo y lo dejó ahí. Al día siguiente alguien fue a tocar la puerta del templo y abre la esposa de don Carmelo Terranova. Y entonces la esposa abre la puerta, hay un hombre ahí parado y el hombre dice: aquí vive el hombre que ama a los borrachos. Y la esposa lo hace pasar al templo y sale el pastor Carmelo, le habla el evangelio y este hombre viene a los pies de Cristo. El domingo siguiente este hombre vino. Su congregación era la esposa, los hijos y este hombre. Al domingo siguiente, el hombre convertido, el ex borracho, trajo a su familia. Y don Carmelo cuenta que en el lapso de 3 meses esa congregación llegó a 100 personas. 100 personas. ¿Cómo empezó todo esto, mis queridos hermanos? Por la oración de un hombre compasivo, que entendía que en la cruz del Calvario, hay quebranto. La iglesia tiene que aprender a quebrantarse. Creo que estamos muy contentos a veces, pero el pecado quebranta, el infierno quebranta. ¿Cómo no nos va a quebrantar si Cristo fue quebrantado? Y yo quisiera, hermanos, dejarles este mensaje, que más que cosas prácticas de la oración, Dios pueda quebrantar nuestro corazón y despertar una vida avivada de oración delante del Señor. Y que esto se extienda para salvación a toda criatura. Por eso es a todo, ¿no es cierto? A toda criatura. Vamos a orar. Padre amado, hemos abierto unos textos de tu palabra. Lo principal es que tú estás aquí presente, Señor. Y Padre, tu corazón compasivo y quebrantado, tan compasivo, Padre, que enviaste a tu Hijo Jesucristo a ser quebrantado en una cruz para darnos victoria sobre el pecado y sobre el infierno. Por eso oramos, bendito Dios, que tengas a bien a enseñarnos a orar. Enséñanos a orar como Cristo lo hizo, y que esto sea un bálsamo para nuestras vidas, y un bálsamo para tu iglesia, y un bálsamo para un mundo perdido, Señor. Que no perdamos, Padre, el quebranto sobre un mundo perdido. Enséñanos, bendito Dios. Acá estamos, delante tuyo. Te alabamos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.